Hola iglesia, Dios te bendiga. Te habla el pastor Frank Cabral. En estos momentos quiero compartir contigo una palabra de Dios, una palabra de paz, una palabra de sabiduría del Altísimo. Palabra de Dios que educa y guía nuestras vidas a través de los diferentes momentos que podamos estar enfrentando. Y en esta noche te quiero hablar acerca de el lado positivo de la crisis. Pues, como hemos podido aprender, la crisis son fenómenos que llegan a nuestras vidas, las cuales muchas veces llegan sin aviso y usualmente pues nos demuestran nuestra vulnerabilidad como ser humanos para manejarlas. Usualmente cuando vemos una crisis, entendemos de que una gran adversidad, de que un gran problema ha llegado y es realidad, es real. Las crisis usualmente van a sacudir nuestras vidas. Pero de lo que yo quiero hablarte en este momento es acerca de el otro lado de la crisis. Porque la crisis es un lado de la perspectiva. Pero más allá de esa perspectiva, con la crisis siempre van a venir las oportunidades. Y en este momento de crisis mundial, donde más de 200 países están sujetos a este proceso de crisis pandémico y nuestro país se ve en un proceso de colapso de lo que es los servicios públicos de salud, pues llega el momento de pensar, ¿verdad? Usualmente cuando pensamos dentro de nosotros y llevamos nuestra mente a final del año 2019 y usted pensaba en el año 2020, usted dirá, ¿cómo será mi año 2020? Y lo más seguro llegaba a nuestro pensamiento, pues el año 2020 estará lleno de bendición. El año 2020 traerá cosas muy buenas. El año 2020 será el año 2020. Y así muchas personas, pues, de una manera u otra, visualizaban múltiples cosas en sus mentes, menos este periodo de crisis. Muchas crisis que son repentinas, son súbitas y lo importante en el proceso es entender qué Dios nos quiere decir con ellas. Porque el Señor permite la crisis siempre con un propósito. Si vamos a la historia, podemos ver que a raíz de las crisis más grandes se han originado bendiciones grandes. Para mí, una de las crisis más grandes que ha vivido la humanidad está registrada en la Biblia. Y está registrado de una manera silente, pero sí está demostrado, está marcado. Y es que si usted ve el puente o el lapso que hubo entre el libro de Malaquías y los evangelios de Jesucristo, usted entenderá que hubo un gran lapso en la tierra, en la humanidad, donde no se escuchaba palabra de Dios ni por profetas, ni por presencia. Y para mí esta ha sido la crisis más grande que la humanidad se ha visto expuesta. ¿Se imagina usted lo que es 400 años sin que Dios hable al ser humano? 400 años sin una presencia de una voz profética en la tierra. Esos fueron momentos de grandes crisis. Para mí la crisis más grande que ha experimentado la humanidad. No obstante, a raíz de esa crisis, también vino la bendición más grande que ha experimentado la humanidad. Y con esa crisis, allá en el Evangelio posteriormente, luego de 400 años de silencio de parte de Dios, nos encontramos con una historia diferente.
y nos encontramos con una historia de un niño nacido por la voluntad de Dios, que va creciendo y cuando se vuelve hombre, pues ese Jesús, que es el Cristo, viene a ser el propicio sustitución por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y como nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí vemos que después de esa crisis, donde quizás muchas personas entendieron, bueno, hace ya 400 años que el Señor no nos envía un profeta. Hace 400 años que aparentemente estamos abandonados a nuestra suerte. Y estos podían ser pensamientos que llegaran a la mente del ser humano. Pero realmente en esos 400 años Dios estaba preparando, ultimando los últimos toques para derramar y demostrar su gran amor sobre la humanidad. Y ahí queda registrado ese hermoso pasaje que usted y yo conocemos en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sea salvo y tenga vida eterna. Como usted puede ver, después de la crisis vienen las oportunidades. Con esta gran crisis que vivió el mundo, nosotros como seres humanos recibimos la oportunidad de recibir la salvación y la vida eterna a través de Jesús. Y como establece el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, donde dice que todos aquellos que le reciben a Jesús, nuestro Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todo esto después de la crisis. Los momentos más grandes de avivamiento van a venir después de la crisis. Y esto es lo que el Señor nos enseñó luego de estos 400 años de silencio. El avivamiento más grande de la humanidad, el que fue impulsado por Jesucristo, el establecimiento del reino de los cielos en la tierra, fue impulsado por una crisis. Una crisis que no solamente se originó en esos 400 años de silencio, sino se había originado más hacia atrás, remontado en el Génesis. Y hoy en día, nosotros lo que tenemos que entender es qué nos quiere decir la crisis y qué oportunidades nos quiere señalar la crisis. Oportunidades para ser mejores personas, mejores esposos, mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores cristianos y hasta mejores con nosotros mismos. Como usted puede ver, la crisis llega de repente. Y la pregunta que yo le hago a usted en este momento es si estás preparado para la crisis. Si en todo este tiempo que se llama cuarentena, más allá de pensar de cómo manejar los gastos, que es un gran tema, cómo lidiar con lo que es la reducción financiera, cómo hacer esa absorción económica en el hogar, cómo lidiar con nuestros hijos que están en el hogar y continuar trabajando, los que lo hacen de manera remota, cómo madres que trabajan tienen que lidiar con sus hijos en el hogar, tienen que cocinar y continuar trabajando. Mi respeto para esas madres solteras. Pero lo más importante es que nosotros podamos analizar en esta crisis lo que es eterno, lo que es para siempre, y es nuestra posición con Dios en estos momentos. Por eso te quiero compartir un pasaje de la Biblia que está en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. El Señor estableció lo siguiente, y aquí el Señor le habla al pueblo a través del profeta Isaías, luego de que el pueblo se había desenfrenado en lo que eran delitos y pecados.
Nuestro pastor Piñeiro hablaba recientemente de la corrupción moral, la corrupción espiritual que vive no solamente nuestro país, sino el planeta, el mundo y hasta la iglesia. Y luego de que Israel le había dado rienda suelta a este proceso, ellos quizás entendían que estaban bien, entendían que seguían teniendo a Jehová su Dios. Pero luego de este proceso, el Señor ve al pueblo y se conduele. Y comienza el capítulo 1 de Isaías, pues, reprendiendo a la nación. Y Isaías 1 comienza diciendo la nación pecadora. Pero luego ahí en el mismo capítulo 1, el Señor profetiza a través de Isaías acerca de el llamamiento al verdadero arrepentimiento. Y este pasaje que quiero compartir contigo es un pasaje para sembrar en tu corazón. Te puedo decir que es uno de los pasajes favoritos de mi vida, que ha marcado mi vida desde que conocí a Cristo. Y está en Isaías 1:18 y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí fíjense que el Señor está diciendo y está abriendo una gran oportunidad. Y luego de reprender a la nación y hacer entender el estado de corrupción moral en la que estaban, el Señor simplemente declara el avivamiento. Luego de la crisis, el Señor abre las puertas para que el ser humano pueda reflexionar y pueda entender cuál es su estado de relación con su Creador. Y le dice: escúchenme, vengan donde mí y pongámonos de acuerdo. Yo estoy haciendo una parafrasis de cómo Dios se expresa acá. Yo no quiero que el ser humano se pierda. Yo quiero que vengan al arrepentimiento. Y sé que tienes pecados, pero si tus pecados hubiesen sido rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana. Y posteriormente dice: y lo echaré al fondo de la mar, y nunca más me acordaré de ellos. Momento de crisis para entender cómo está esa posición ante los ojos de Dios. ¿Qué oportunidad puede traer de llevar nuestra vida a un nuevo nivel, a una nueva etapa de relación espiritual con el Señor a través de Jesucristo y el Espíritu Santo? Porque si hay algo que el Señor está seguro que quiere sacar en esta crisis, es que cosas obren para bien en la vida de cada ser humano. Que las almas puedan encontrar el arrepentimiento. Que las almas puedan encontrar la sanidad de su vida. Que las almas puedan encontrarse con el amor de Dios. Y ese es el lado positivo de todas las crisis. El libro de Apocalipsis nos muestra un gran mensaje acerca de las oportunidades de los tiempos de crisis. Y esta porción de la palabra está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Quiero que me acompañe. Capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y es el mensaje que el Señor da a través de Juan a la iglesia de la Odisea. Y muchas veces nosotros, cuando empezamos a leer la condición, el pasaje, y vemos la condición de la iglesia de la Odisea, a veces nos devolvemos y decimos: no, Señor, pues no lo voy a continuar leyendo porque ese no es mi estado. Pues muchos exégetas explican de que posiblemente la condición de la iglesia de la Odisea es la condición de la iglesia postrera, de la iglesia de los últimos momentos antes del fin.
Y usualmente cuando empezamos a leer el mensaje que escribe al ángel de la iglesia, pues nos asustamos, nos da miedo. Y sobre todo nos da miedo a aquellos que tenemos una relación con el Señor, porque le está hablando a los miembros de la iglesia y le está haciendo entender cuál es su estado. Y le dice lo siguiente, y escribe al ángel de la iglesia a la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación, Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y muchas veces las crisis vienen a nuestras vidas para sacudirnos y hacernos ver la condición real en la que estamos. Fíjense que en este momento la iglesia entendía que estaba en una posición. La iglesia entendía de que había enriquecido, había entendido de que no tenía necesidad de nada, de que todo estaba perfectamente bien, que su relación estaba muy bien, que el Señor estaba muy complacido con ellos, que eran una iglesia icónica, ninguna otra iglesia como ellos, porque según ellos, según su vista, la cual había sido corrompida, se veían como una iglesia próspera terrenalmente. Se veían como una iglesia que lo había alcanzado todo terrenalmente. Se veían como una iglesia que habían alcanzado la fama, el éxito, la prosperidad terrenalmente. Y si esto te parece familiar, es como muchas veces el ambiente en que vivimos actualmente nos lleva a pensar terrenalmente. Y por eso muchos exégetas dicen que esa sería la condición de la iglesia en los momentos finales antes de la venida de Cristo. Sería una iglesia que desarrollaría un estilo de vida desarrollado y gobernado por lo que eran las instrucciones del alma y no por la guianza del Espíritu Santo. Y yo me imagino que cuando el ángel escribe este mensaje de parte de Dios y la iglesia lo lee, la iglesia está en crisis. Porque una iglesia que entiende que todo está bien, que todo está perfecto, que son victoriosos, que el Señor le ha dado todo, que tienen toda clase de bendición, entonces de repente reciben la noticia de parte de Dios de que necesitan calibrar su vista. Porque su vista hace mucho había dejado de mirar espiritualmente y estaba mirando de manera almática, es decir, de manera sentimental, de manera juiciosa o del conocimiento, o quizás inclusive de manera carnal. Pero habían perdido esa conexión con lo que era lo espiritual. Y tal fue la desconexión con lo espiritual que el Señor le da la corrección y entonces le dice, tú entendiendo que de esta manera, tu realidad es la siguiente. Que eres desaventurado ahora mismo, que eres miserable, que eres pobre, que estás ciego y andas desnudo. Fíjese cómo el ambiente de la vida llegó a tocar de tal manera la intuición y la revelación que vienen a través del Espíritu de la misma iglesia. Entonces tuvo que venir esta crisis a la iglesia de la Odisea
para que pudiesen encontrar el camino hacia la salvación donde Dios lo quería llevar. Entonces el Señor le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que aprendas a ver. De una manera resumida, el Señor está diciendo, tienes que volver al diseño original, donde en el ser humano, su espíritu conectado al Espíritu de Dios, gobernaban su vida. Y cuando esto pasa entonces, que llevamos esa vida en el Espíritu, es como pasar colirio a nuestros ojos. Es como adquirir ese oro refinado de la palabra de Dios, que va a estar no en nuestro pensamiento o conocimiento humano, sino en nuestra intuición y en nuestra capacidad de entendimiento espiritual. Y ahí entonces vamos a cambiar. Y luego el Señor dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. La Nueva Traducción Viviente dice, yo reprendo, educo, exhorto y disciplino a todos aquellos que amo en gran manera, de manera ferviente. Entonces dices, sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, sé pues celoso, mira la crisis y toma el lado positivo de la crisis, que es la oportunidad. Y luego dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y fíjese lo que dice luego. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo no sé si usted ha podido capturar la dimensión de la bendición que Dios está hablando acá, pero dice, oye, si tienes lo que es la voluntad de tu entender y aceptar la amonestación, arrepentirte, he aquí que yo estaré contigo y te daré el privilegio de que te sientes conmigo en mi trono. ¿Y sabes tú dónde está el trono de Jesús? Está sentado cerca del Padre. Si usted se da cuenta, ninguno de los privilegios de los mensajes a la iglesia previa es tan grande como se le da al de la Odisea. Pero requiere que tú aprendas a tomar la oportunidad, el lado positivo de la crisis. Y podremos estar entonces junto con Cristo y el Padre Celestial. Así que en este momento de crisis, en este momento de cuarentena, en este momento en que debería sobrarnos el tiempo, yo te exhorto a que medites en este pasaje de la carta a la iglesia de la Odisea. Que medites acerca de tus caminos. Que medites acerca de tu relación con Dios. Que medites acerca de cómo se rige y cómo se dirige tu vida. Si lo dirige lo emocional o lo dirige lo que es lo espiritual. Cuando las emociones gobiernan en nuestras vidas, pues el alma está dirigiendo nuestras vidas. Pero cuando permitimos que esa seguridad, esas convicciones, esa comprensión, esa intuición, solamente se puede conseguir a través del Espíritu. Y por eso entonces que usted en el medio de la crisis puede tener paz. En el medio del diagnóstico puede tener paz. Yo le mencionaba recientemente en el mensaje pasado que David dijo en el Salmo 62, versículo 1, en Dios solamente está callada mi alma. Es decir, en el medio de los conflictos del mundo, él pudo sacar la inquietud, el afán, la ansiedad,
Y en el medio de todas esas crisis, él pudo encontrar la quietud de su alma. ¿Por qué? Porque estaba en el Espíritu. Su vida humana estaba siendo dirigida por el Espíritu de Dios. Y esta es la exhortación que yo te hago en este momento. Que así como yo reflexioné y pensé, también lo hagas tú. Y le pidas dirección al Señor acerca de esas áreas de tu vida que hay que pasar colirio en los ojos, las partes de las vestiduras que tenemos que cambiar y ese oro que tenemos que conseguir para poder ver la oportunidad que viene con toda crisis. Y esta es mi oración por ti en este momento. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo diciendo: Padre Celestial, en este momento, Señor, yo reconozco que a los que te aman, Dios mío, toda obra para bien. Yo reconozco, Señor, que tú gobiernas sobre la tierra, en la tierra y debajo de ella. Y que todo lo que ocurre en la tierra, Señor, tú lo permites. Padre, sé tú enseñándonos el porqué de las cosas. Padre, en este momento yo te pido que tantas personas que están teniendo ese tiempo para pensar ahora mismo, que se pueden encontrar en cuidados intensivos, que se pueden encontrar en la cama de un hospital, que sea, Padre, el Espíritu Santo de Dios tocando sus almas, tocando sus corazones, tocando su espíritu, para que puedan entender, Dios mío, la necesidad que tenemos de Dios y que puedan venir a ti, Señor, y estar a cuenta. Yo te pido, Señor, por cada persona que sufre un proceso de enfermedad, Padre, que ese proceso lo lleve, Señor, lo dirija a estar cerca de ti. Padre, yo te pido, Señor, por lo que pasan por procesos económicos, Dios mío, que todo proceso en la vida del ser humano podamos entender el por qué tú lo permites y que podamos acercarnos a ti. Esta es mi oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.